Muy bien, buenos días. Buenos días. Pues ahora sí que ustedes disculparán, ¿verdad? Todos estos ajustes, y solamente eso pasa cuando el show es en vivo, ¿verdad? Cuando ya es grabado, bueno, pues todo eso se van arreglando y ya no nos damos cuenta, pero cuando es en vivo, pues pasan este tipo de cosas. Pues gracias a Dios que estamos aquí. Este es el domingo número 52 del año, ¿verdad? El último, por cierto. Allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 7, si no me recuerdo, versículo 12, había ahí una palabra que es Ebenezer, y decía, ¿verdad?, que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y pues sí, esa es una realidad para nosotros. Hasta aquí, hasta este día, Dios nos ha ayudado. Hasta este día podemos estar aquí, ¿verdad? Gozándonos, alabando a Dios, algunos con algunos padecimientos, con algunas enfermedades, con algunos problemas, pruebas grandes que tuvimos en el año, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y eso es un motivo para darle las gracias a Dios, ¿verdad? Típicamente, la gente, ¿verdad?, hace lo que se conocen como propósitos para el año nuevo, para el año que viene. Y muchos de estos propósitos no son otras cosas más que buenos deseos. Para que nosotros podamos decir que se cumpla cabalmente con la palabra propósito, la palabra propósito quiere decir un objetivo, algo que es concreto. Y para que algo sea concreto, no solamente nosotros podemos decir, bueno, a mí me gustaría bajar 5 kilos de peso, ¿no? No solamente es un buen deseo, pero para que realmente sea un propósito, tendría que plantearlo de otra manera, decir, en 3 meses voy a bajar 5 kilos de peso y voy a llevar una dieta, ¿va? Voy a hacer ejercicio o lo que cada persona sabe que necesita para lograr eso. Y cuando yo a ese propósito, ¿verdad?, le voy poniendo tiempos y formas de cumplimiento, es cuando realmente es un propósito. De otra manera es un buen deseo. Y fíjense que normalmente los buenos deseos no se cumplen, ¿sí? La gran mayoría de los buenos deseos no se cumplen. ¿Por qué? Porque aparte de que no los ponemos por escrito, ¿sí?, que eso es algo muy importante. A lo mejor uno puede tener, este año me quiero comprar un coche, o quiero comprar una casa, o quiero hacer esto, o estudiar aquello, pero si eso yo no lo pongo por escrito, y después de ponerlo por escrito realmente no me comprometo con ello, se va a quedar ahí, en tan solo un buen deseo. ¿Okay? Así es que para todos ustedes que a lo mejor el próximo martes van a tener ahí una comida, una cena, y van a decir, ¿verdad?, sus buenos propósitos, recuerden esto. Si quieren que esos realmente sean propósitos, tenemos que ponerles un tiempo de cumplimiento, es decir, para cuándo lo quiero lograr y cómo lo voy a hacer. Si no, va a ser un mero deseo y dentro de un año pues vamos a hacer los mismos, ¿va? O a lo mejor ya tenemos acumulados otros, ¿va?, que se nos fueron ahí ocurriendo ahora sí que en el transcurso del año, y vamos a llegar al último día del año y vamos a estar exactamente igual, ¿ok? Entonces, hoy no vamos a predicar de eso. Nada más era una mera referencia, como un consejo para lo que vamos a hacer. Pero lo que sí vamos a hablar el día de hoy es que en la Escritura nosotros encontramos 7 buenos propósitos que como cristianos deberíamos de tener. Y ya les voy a decir algo más acerca de los propósitos. Fíjense que para que un propósito se cumpla, es bueno siempre compartirlo con alguien. Es decir, que no solamente sea la persona que lo quiere hacer o cumplir, que ella lo sepa, sino compartirlo con alguien. Si es casado, obviamente con su esposa, con sus hijos, con su novio, con su novia, con alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el compromiso es más grande, ¿ok? Hoy vamos a estudiar 7 características que como cristianos debiésemos de tener. Pero esas 7 características nosotros las vemos plasmadas en el ejemplo de una iglesia. No sé si ustedes sepan, pero en la Escritura encontramos a una iglesia que se conoce como la iglesia modelo, la iglesia ejemplar. ¿Saben qué iglesia es? De las que aparecen en la Biblia. ¿A quién se le denomina así? Es la iglesia de Tesalónica. ¿Sí se acuerdan de esa iglesia? Incluso en la Escritura tenemos un par de cartas que escribió el apóstol Pablo y se los dirigió a la iglesia de Tesalónica. Y a las personas que estaban en esa ciudad, se les llamaba tesalonicenses. De ahí es que nosotros tenemos esas 2 cartas. Bueno, vamos primeramente
a ver cómo es que esta iglesia surgió. Y después de que sepamos cómo surgió, vamos a ver estas 7 características que poseían los hermanos, que sin duda usted y yo deberíamos de tener como propósito parecernos a los hermanos de esta iglesia. Ábranme por favor sus Biblias conmigo en el libro de los Hechos, capítulo número 17, y vamos a leer los versículos 1 a 4. Hechos, capítulo 17, versículos 1 a 4. ¿Ya llegaron ahí? Hechos, capítulo 17, versículos 1 a 4. Dice así en su palabra. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Fíjense que en estos 4 versículos vamos a encontrar una serie, 5 cosas bien importantes. Primero, ¿quiénes iniciaron esta iglesia? ¿Sí? ¿Quiénes la iniciaron? Lo acabamos de leer. Pablo y Silas, ¿verdad? Acuérdense que Pablo era el encargado del equipo misionero y Silas era su colaborador, pero era un hombre bien importante para él. Entonces, ellos dos empezaron esta iglesia, ahí lo dicen los versículos 2 y versículo 4 de lo que acabamos de leer. ¿Cómo llegó Pablo a Tesalónica? Tesalónica fue una ciudad que visitó Pablo durante su segundo viaje misionero. Este viaje empezó en Hechos capítulo 15 versículo 36 y después de que estuvo en Filipos, ¿verdad?, pasó a Tesalónica, y esto ocurrió por el año 50 después de Cristo. ¿Okay? Tesalónica era una ciudad estratégicamente ubicada, ¿verdad? Se conocía en una ruta que se llamaba la Vía Ignacia, y esta ruta, que era una ruta dominada por los romanos, era una ruta muy importante. ¿Por qué? Porque todo el comercio que venía de Asia y de África pasaba por esta ruta para llegar a Europa. Y ahí estaba precisamente Tesalónica, como una ciudad muy, pero muy importante. En aquel tiempo Tesalónica no se conocía tanto como Tesalónica, sino solamente como Salónica. Ahora, la tercera cosa que es bien importante, ¿cómo inició esta iglesia de Tesalónica? Dice ahí que Pablo predicó 3 días de reposo. ¿Qué quiere decir que Pablo predicó 3 días de reposo? Quiere decir que estuvo ahí por 3 semanas en esa ciudad. Y después de 3 semanas, hubo ahí, leímos en los versículos 3 y 4, que ya había gente, ¿verdad?, que había creído, que había depositado su confianza en el Señor Jesucristo, y así nació esa iglesia. Fíjense, 3 días de reposo. Es decir, fue una iglesia que, si lo vemos fríamente, nació muy, pero muy rápido, ¿verdad? Nosotros, en la experiencia que tenemos, a veces estamos en un lugar predicando semanas, meses y años, y apenas hay personas que creen en el Evangelio. En esta ocasión, en 3 semanas, es que se empezó esta iglesia. Bueno, ahora, ¿cuál fue el método para evangelizar? ¿Okay? En el versículo 3 que acabamos de leer, se nos dice que el método para evangelizar fue la exposición de la Escritura. Es decir, utilizó Pablo los versículos del Antiguo Testamento para llevar a la gente a que vieran que Jesucristo era el Mesías prometido. Y eso es algo que a veces los cristianos de hoy en día se nos olvida. Hermanos, la mejor forma de evangelizar es llevando a la gente ¿a dónde? A las Escrituras, exponiendo lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día muchos predicadores ni siquiera utilizan la Biblia. ¿No se han dado cuenta de eso? Ni siquiera utilizan la Biblia. Hay cosas que dicen que sí, seguramente son referencias bíblicas, pero hay otras que ni siquiera tienen nada que ver con la Biblia y lo están diciendo. La mejor referencia que nosotros podemos utilizar, el mejor método evangelístico, es que la gente vea por sí misma qué es el Evangelio y quién es el Señor Jesucristo. Yo no descarto ninguno de los otros recursos que Dios nos ha dado, ¿verdad? No, son esos recursos, son herramientas que podemos utilizar, pero lo principal y lo mejor es que la gente, usted agarre su Biblia y a la gente vea en los versículos, y que la gente lea quién es Jesucristo.
lo que hizo Jesucristo. Y eso es lo que hacía Pablo. Y él estaba más o menos a unos 1950 años de distancia de lo que estamos nosotros. Recordemos esto, el Evangelio, lo que usted tiene aquí contenido en su mano, es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también que al griego, es decir, a los del pueblo de Dios, pero también a todos los gentiles como nosotros. ¿Okay? Entonces, esta iglesia de Tesalónica era una iglesia verdadera. Era una iglesia donde había creyentes reales. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a ver 7, ¿verdad?, características que tenían los cristianos de esa iglesia. 7 características. Y yo le voy a retar algo. A que usted, por lo menos, tome una de esas características de estos hermanos y que diga, mi propósito para el año que entra es que yo quiero ser como la Biblia dice que eran estos hermanos. Vamos a ver el primero. Pero ¿dónde encontramos esos propósitos? Bueno, esos propósitos los vamos a ir encontrando en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Entonces vayan por favor conmigo a Primera de Tesalonicenses y ahí le deje su dedo, su separador, porque vamos a estar leyendo varios versículos en Primera y Segunda de Tesalonicenses. ¿Okay? Entonces, fíjense que esta carta de Pablo a los tesalonicenses se escribió por el año 51, es decir, un año después de la visita de Pablo. Y donde Pablo escribió esta carta es cuando él ya estaba en la iglesia de Corinto. ¿Okay? Él ya estaba en una iglesia y un año después estaba mandándoles esta primera carta a la iglesia de Tesalonicenses. Y saben una cosa que también es importante, esta carta de Tesalonicenses fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios, a cualquier iglesia. ¿Okay? La primera. Entonces, lo que cuando nosotros vamos ahí a Tesalonicenses, hermanos, déjenme decirles, tenemos un documento importantísimo que Dios inspiró, ¿verdad?, a Pablo, al apóstol, para que lo diera a conocer a esa iglesia y también que a nosotros. La primera epístola de Pablo. ¿Okay? Bueno. ¿Cuál es la primera característica de un cristiano ejemplar? Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. ¿Ya están ahí? Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la obra de vuestra fe. ¿Qué quiere decir esta frase? La obra de vuestra fe. Quiere decir que eran hermanos que trabajaban. Eran creyentes que trabajaban en las diferentes necesidades que tenían. Y una cosa bien importante. Dijimos que ¿cuántos años pasaron desde que se fundó la iglesia para que ellos recibieran esta carta? ¿Cuántos? Un año. Es decir, eran personas que tenían un año de haber conocido a Jesucristo y ya eran personas que estaban teniendo un trabajo, dice ahí, la obra de vuestra fe, una iglesia que trabajaba para el Señor Jesucristo. Entonces, uno de los propósitos que usted puede tener, ¿verdad?, para el año que entra es realmente trabajar en su iglesia para Dios. ¿Okay? Usted debiese utilizar los dones y talentos y recursos que Dios le ha dado para trabajar, ¿en dónde? En su iglesia local. Si estos hermanos que tenían un año, ¿verdad?, un año de haber conocido a Cristo Jesús, ya la Biblia los describe, ¿verdad?, como personas que trabajaban. Usted y yo, que a lo mejor tenemos 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 o más años de cristianos, ¿qué debemos de hacer? Trabajar, ¿verdad? Trabajar en la obra de Dios. Es más, el máximo ejemplo nosotros lo tenemos en Dios. La Escritura dice que Dios trabaja, ¿verdad? Dios no descansa, ni se cansa. Él trabaja todo el tiempo. Las 24 horas del día Dios está trabajando. Está trabajando sosteniendo este universo así como lo conocemos, cuidando usted, cuidándome a mí, viendo todo el cumplimiento de los tiempos. Dios trabaja todo el tiempo. Usted y yo, ¿qué es lo menos que podemos hacer para Dios? Trabajar. Entonces, piensen esto. Si usted no trabaja para Dios, usted no está siendo un cristiano ejemplar, como la palabra de Dios nos dice. Bueno, y fíjense, le voy a decir algo más. Las iglesias
donde quieren que el pastor haga todo, esas iglesias no crecen, no crecen. Las iglesias donde quieren que el pastor, ¿verdad?, supervise todo, no crecen. Las iglesias donde dejan que el pastor trabaje en todo, el pastor se va a desgastar. Y muchos de esos pastores terminan por abandonar el ministerio. Tercero, las iglesias que no trabajan no ejercen sus dones espirituales y por lo tanto no alcanzan la madurez que Dios tiene preparada para usted. El trabajar en la iglesia da crecimiento, da madurez. Ahora, en las iglesias donde hay ovejas enfermas, donde hay hermanos enfermos, y no me refiero a enfermedades físicas, sino a enfermedades espirituales, ¿qué creen? Tampoco se reproducen, tampoco crecen. Si usted tiene alguna necesidad espiritual, acérquese, vaya con el pastor, con su servidor, con Ramiro, con los diáconos, con la persona que le comparte a usted estudios, vaya, pida consejería. ¿Por qué? No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando estamos en problemas espirituales, no crecemos, no evangelizamos. A veces hasta nos cuesta trabajo sostenernos a nosotros mismos, menos vamos a sostener a otra persona, ¿verdad? A un discípulo, ni siquiera le hacemos eso. Entonces, para que las iglesias crezcan, necesitamos que haya cristianos sanos, ¿verdad?, espiritualmente hablando. Bueno. Segunda característica, fíjense, ahí en el mismo versículo 3 de Primera de Tesalonicenses, dice así: acordándonos, Pablo está diciendo, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo, ¿verdad?, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, la constancia. Okay. A veces los cristianos trabajamos en las iglesias así como de manera, ¿cómo se puede decir? Cuando tú estás haciendo algo, ¡pum!, de repente pasa algo en tu vida y dejas de servir a Dios. Pasan 2, 3, 5 años, se arregla la situación y vuelves a servir. Es decir, de una manera intermitente. Cuando lo que Dios quiere es exactamente lo contrario, que nosotros seamos constantes en la fe. Ser constante en la fe habla no de otra cosa, sino de fidelidad. Fidelidad. Muchas ocasiones, a veces con enfermedad, un cristiano va y se presenta a su trabajo. ¿Por qué se presenta a su trabajo? ¿Por qué creen ustedes que se presenta a su trabajo, aunque esté enfermo? ¿Mandé? Porque tiene una responsabilidad. Y a veces los cristianos estamos enfermos y ¿qué creen? ¿A dónde creen que es el primer lugar a donde no vamos? A la iglesia. ¿Sí? A la iglesia. O a veces nos pasa cualquier vicisitud, ¿sí?, que a lo mejor no tenemos coche y no vamos a la iglesia. Pero si no tenemos coche, sí vamos a trabajar. O si vamos a una fiesta, o si vamos a, no sé, al cumpleaños de mi compadre, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que aprender que necesitamos ser constantes, ser fieles. Tercera característica, versículo 6, ahí de 1 de Tesalonicenses, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ok. ¿A quiénes estaban imitando estos creyentes de Tesalónica? ¿Quiénes eran sus ejemplos a seguir? Pablo y Silas, ¿verdad? Ellos estaban imitando a Pablo y a Silas. Fíjense que no solamente aquí, sino también en Primera de Pedro, Dios nos dice que hay alguien a quien tenemos que imitar, además de obviamente del Señor Jesucristo. ¿A quién? ¿Ustedes se acuerdan? ¿A quién? ¿A quién hay que imitar? A sus pastores, ¿sí?, a sus líderes. Y estos hermanos de Tesalónica estaban imitando a Pablo y a Silas. Y eso es muy fácil decir: ah, bueno, pues sí, hermano, o sea, a Pablo y a Silas, pues cualquiera los imita. Pero al pastor de mi iglesia, que es igual que yo o menos que yo, ¿cómo lo voy a seguir? ¿Cómo lo voy a imitar? ¿Y sabe una cosa? Le voy a decir algo: Dios no se equivoca. ¿Sí? Dios, usted le puede ver todos los defectos que usted quiera al pastor. A lo mejor tenemos más defectos que cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Pero qué creen? Dios no se equivoca. Dios es el que llama, ¿verdad?, a los pastores a que estén en las diferentes iglesias. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Fíjense que tengo la fortuna de conocer a un amigo, que él es, ha sido pastor, ¿verdad?, de una iglesia muy grande, ¿sí?
pues una iglesia que en su momento llegó a tener más de 3,000 personas, ¿verdad? Varios cultos al día, muy grande, un pastor exitoso, de esos que salen en la televisión y todo eso, mexicano, muy bien. Y ellos tenían ahí en su iglesia, además de los requisitos que marca la Biblia, en primera de Timoteo capítulo 3, y en Tito y en Pedro, ¿cuáles son los requisitos que debe tener una persona para que sea pastor? Fíjense que ellos tenían algunos otros adicionales, ¿no? Y uno de los requisitos que ponían ellos es que fuera casado, ¿verdad? Que tuviera hijos, ¿sí? Que fuera mayor de 40 años. Okay. ¿Y qué creen que le dijimos a este hermano cuando platicábamos esto? Lo bueno, pues es que si el Señor Jesucristo fuera tu iglesia, Él ni tenía más de 40 años, ni era casado, ni tenía hijos. Por lo tanto, ni siquiera podría ser pastor del Señor Jesucristo de tu iglesia. Y a veces así somos cristianos, como que seamos así somos, ¿verdad? Le encontramos el pero a todo el mundo, cuando en realidad es Dios el que ha escogido, el que ha llamado a las personas para que nos sirvan, para que nos guíen. ¿Okay? Entonces, no, con esto no quiero decir, ¿verdad?, que los pastores no tengan defectos, o no tengan problemas, o no fallen, no estoy diciendo, ni que sean perfectos. Lo que estoy diciendo es que una persona que ha sido llamada por Dios para ello, normalmente va a ser una persona de fe, una persona que ha sido fiel a Dios. Si no, Dios lo hace, ¿no? ¿Okay? Entonces, estos hermanos de Tesalónica eran hermanos que estaban imitando ¿a quién? A Pablo y a Silas, ¿verdad? Entonces, y obviamente también a Dios, ahí lo dice en el versículo, ¿verdad? Del versículo 6. Entonces, fíjense bien, hasta ahorita llevamos 3 cosas bien importantes. Primero, nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Si usted no ha trabajado, ¿verdad?, en todo el tiempo que lleva de cristiano en su iglesia, hágase este propósito para el año que entra: trabajar en mi iglesia para Dios. Segundo, que usted sea constante en la fe, que usted sea fiel. Tercero, que imite, ¿verdad? Si usted no quiere imitar a sus pastores, no importa, usted imite a Dios. Usted tiene ejemplo en el Señor Jesucristo, pero imite, ¿ok? Buenos ejemplos, y en la Biblia está plagado de eso, ¿eh? De buenos ejemplos. Bueno, cuarta característica, versículo 7 de 1 de Tesalonicenses. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fíjense que estos hermanos, estos cristianos, ¿verdad?, que tenían un año, ¿verdad?, un año de haberse convertido, eran hermanos que ya tenían buena fama. Dice ahí que ya eran, ¿qué? Buen ejemplo. Cuando nosotros recién conocemos al Señor Jesucristo, tenemos un amor muy grande por Él, y ese amor lo manifestamos y lo predicamos y le decimos a toda la gente que se nos para enfrente quién es Jesucristo, ¿verdad? Lo que hizo con nosotros, cómo nos convertimos, todo eso. Pero conforme va pasando el tiempo, como que esto se va apagando, ¿va? Va menguando, y llega el momento en que ya no le predicamos absolutamente a nadie. Cuando Dios quiere que nosotros lo sigamos haciendo. Cuando nosotros estamos recién convertidos, tenemos muy poco conocimiento de la Biblia, pero tenemos muchas ganas, ¿verdad?, de predicar. Pero cuando van pasando los años, vamos teniendo más conocimiento de la Biblia y que las ganas como que se nos van acabando. Y hermanos, eso es un error muy grande que como cristianos no tenemos que permitir que pase en nuestras vidas. Si usted, ¿verdad?, no tiene buena fama, no predica de Jesucristo, este año que entra es un buen propósito para su vida, sería predicar. Hace unos meses les dijimos, ¿verdad?, que íbamos a empezar un programa el año que entra, es decir, en unos cuantos días, la próxima semana, que era un programa que se llama Uno por Uno. Es decir, que yo, como cristiano, me comprometa a evangelizar a muchas personas, pero dentro de esas muchas personas a las cuales yo evangelice, si es la voluntad de Dios, y claro que sí, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que por lo menos yo haga un discípulo. Un discípulo. En la iglesia somos como unas 80 personas más o menos, ¿no? Entre jóvenes y adultos. Imagínense, si todos en un año tuviésemos un solo discípulo, hermanos, dentro de un año que estuviéramos aquí en el último sermón, si Dios nos presta vida, ya no digo que quisiéramos estar aquí con ustedes, ya no cabríamos, ¿verdad? Seríamos el doble, ya no cabríamos. Pero ¿saben qué? Eso sí se puede. Se puede si usted y yo nos comprometemos con Dios. A que nosotros realmente hagamos un compromiso con Dios. Y que el predicar el Evangelio sea una característica de mi vida.
Y usted no se desanime, va a obtener muchas respuestas. Hace una semana intenté, y digo intenté porque no se pudo, esa es la razón, predicarle, ¿verdad?, a un taxista que abordamos. Y este taxista, cuando él mencionó unas palabras de la Biblia sin saberlo, él dijo, ¿verdad?, que a este mundo nada hemos traído y sin duda nada podemos sacar de él, que es una cita de Timoteo. Y yo le dije eso, ¿eh? Dijo, no sabía, ¿no? Pero ¿qué creen? Resultó que cuando empezamos a charlar, él era un testigo de Jehová, y por lo que se ve, un testigo de Jehová que ya tenía cierto tiempo y cierto conocimiento. Entonces él empezó con una estrategia de atacar, ¿verdad? Es decir, en lugar de escuchar, ¿verdad?, lo que nosotros le queremos decir, él empezó a hacernos preguntas y llevarnos por donde ellos te quieren llevar siempre, ¿verdad? Pero eso es lo importante, hermanos, que nosotros estemos abiertos siempre a buscar toda oportunidad para predicar el Evangelio. Porque si no, ¿de dónde van a salir los convertidos? ¿De dónde va a salir su discípulo? ¿De dónde va a salir? Pues de la gente que usted le predica. Entonces, los creyentes de Tesalónica tenían buena fama. Eran creyentes activos en la predicación del Evangelio. Y fíjense, en aquel tiempo no había celular, no había YouTube, no había internet, no había correo electrónico. Y su fama ya se había extendido. Fíjense lo que dice el versículo 8. Porque partiendo de vosotros, es decir, de Tesalónica, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense nada más, ¿no? Que dijeran, caray, pues aquí a todos los vecinos de Santa Anita ya les hablamos. Ya no hay nada, ¿ya para qué invitamos al pastor que venga a predicar? Ya todos por aquí ya conocen. O allá en Xochicalco, ¿verdad? O allá en La Condesa, o allá en Alfonso 13, no me acuerdo, La Piloto, no me acuerdo, o allá en la sector popular, o donde vivan ustedes, hermanos. Que dijeran, ya no hay a quién predicar. Ya les hablé a todos, al barrendero, al vecino, al panadero, al de la tienda, todos, ¿verdad? ¿No sería algo así hermoso? Que nosotros pudiésemos ser como estos cristianos, que tenían ¿cuánto tiempo de convertidos? Un año. Y les aseguro que ellos con ese año de convertidos no tenían todo el conocimiento ni conocían todas las doctrinas que todos los de aquí conocemos. Es más, ni siquiera tenían el Nuevo Testamento. Pues estamos diciendo que esta carta a los tesalonicenses, ¿qué número de carta fue de Pablo? La primera. Era la primera epístola que estaba escribiendo el apóstol Pablo. Y ya eran hermanos con una buena fama. Ya eran conocidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque predicaban el Evangelio. Eran cristianos conocidos por su fe. ¿Okay? Y algo bien importante, eran verdaderos cristianos. Fíjense que hay algo bien interesante. Hay muchas personas que están en las iglesias, están en ellas por miedo al infierno. Otros están porque quieren, ¿verdad?, que Dios les arregle un problema que tienen. Un problema de salud, un problema de relación, ¿verdad?, con alguien, ¿verdad?, con su esposo, con su hija, con no sé, con alguien. Otros porque tienen problemas económicos. Pero ¿cuántos de verdad son verdaderos cristianos? Que están ahí por gratitud, por amor a lo que Jesucristo hizo por ellos. Y estos creyentes de Tesalónica eran creyentes de ese tipo, verdaderos creyentes, creyentes con una buena fama. ¿Okay? Quinta característica, eran creyentes de valor. ¿Sí? Que alguna vez usted ha ido a un lugar, que a lo mejor un restaurante, y que en ese restaurante usted lo ve por fuera y ve una bonita imagen, ve un anuncio así espectacular que le llama la atención, ve todas las mesas bien acomodadas, ¿verdad? Y dice, caray, ve el menú, y uy, pues las fotos de los platillos, dice, no, caray, va a estar aquí buenísimo. Usted va, pide algo, obviamente, ¿verdad? Casi los hombres no hacemos esto. Ven a la parte derecha del menú, ¿verdad?, donde están los precios, ven, dice, bueno, creo que vale la pena, ¿verdad?, por el tipo de lugar. Además te dicen que ahí está un chef bien famoso, ¿verdad?, que es el encargado de ahí de la cocina, de cada platillo es un chef famoso, ¿verdad? Y usted ve los precios y dice, bueno, esto está caro. Los pide, y cuando acaba de comer dice, bueno, creo que no estuvo tan bueno, ¿verdad?, por lo que pagué, como que no lo merecía, ¿verdad? Como que uno se siente como que pagó de más, ¿verdad? Es más, a veces uno se siente hasta robado, ¿no? Dice, oye, ¿pagar tanto para esto? No. Bueno, fíjense, estos hermanos de la iglesia de Tesalónica eran hermanos
de un valor impresionante. Fíjense, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó ser vana. Es decir, el tiempo que Pablo estuvo ahí predicando no fue en vano. Es decir, todo el trabajo, el esfuerzo que Pablo hizo no fue en vano. Es decir, valió la pena. Luego, versículo 9 y 10, de ahí mismo de ese 1 Tesalonicenses capítulo 2, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de día y noche, es decir, de Pablo y Silas, ¿verdad? Y entre otros hermanos, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, fíjense bien, estos hermanos, el tiempo que les dedicó Pablo y Silas y los demás que trabajaban con él, fue un tiempo bien invertido. Tú piensa por un momento, ¿tú crees que el tiempo que han invertido en ti, tus pastores, la gente que te ha discipulado, la gente que te ha edificado, ha sido un tiempo bien invertido? ¿O a lo mejor sales de bien? Posiblemente salgamos de bien. ¿Sí? Porque no estamos nosotros redituando lo que Dios espera de nosotros. Más que la persona que te atiende, que te discipula, que te predicó. No, más que la persona, Dios. Porque en último lugar, a quien le vamos a dar cuentas, ¿a quién es? Es a Dios. ¿Okay? Es a Dios. Entonces nosotros necesitamos que el tiempo que se nos ha invertido, que Dios mismo ha trabajado en tu vida y en mi vida, sea un tiempo bien invertido. Amén. Porque el tiempo es el único recurso que no es renovable. Si usted pierde 1,000 pesos, usted puede trabajar, hacer un negocio y los va a recuperar. Si usted pierde un coche, se lo roban, etcétera, si está asegurado lo va a recuperar. Y si no está asegurado, bueno, tendrá que ahorrar unos cuantos años más y tendrá otro. Todo se puede recuperar. Pero ¿saben qué? El tiempo no. Cada segundo que yo desperdicie en mi vida, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada año que yo desperdicie en mi vida, no hay manera de que se pueda recuperar. Entonces, como cristianos aquí, necesitamos aprovechar bien el tiempo que Dios nos está dejando a cada uno de nosotros. Sexta característica de los cristianos de Tesalónica. Vayan conmigo allá, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. ¿Ya llegaron? Dice así, pero cuando Timoteo, porque obviamente Pablo, ¿verdad?, envió ahí a Timoteo, dice, pero cuando Timoteo volvió a vosotros, a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Fíjense, dentro del equipo que tenía Pablo, era un equipo así como la Liga de la Justicia, ¿verdad? O sea, estaba Pablo, Silas, en algún tiempo Bernabé, Timoteo, Tito, Aquila, Priscila y muchos más que están registrados en la Biblia. Tenía un Dream Team. ¿Sí? ¿Se han escuchado esa palabra del Dream Team? Ya ven que en los Estados Unidos, en diferentes deportes, principalmente en el básquetbol, por ejemplo, seleccionaban a los mejores jugadores, ¿verdad?, de básquetbol y los mandaban a las Olimpiadas. Y pues siempre ganaban, ¿no? O casi siempre ganaban. Pues eran los mejores. Bueno, imagínense, Pablo tenía como un Dream Team. Imagínense que los cristianos aquí, de Roca de Vida, formáramos parte de un Dream Team. Es decir, que fuéramos como los cristianos de Tesalónica. Es decir, que nosotros trabajáramos para el Señor Jesucristo, que fuéramos constantes, que imitáramos a Dios, que tuviéramos buena fama, que predicáramos el Evangelio, que el tiempo que se nos ha invertido, que Dios ha invertido en nosotros, fuera un tiempo bien invertido. ¿Qué va a dar por resultado? Que fuéramos cristianos de fe y de amor como los hermanos de Tesalónica. Decir te amo, créanme que es fácil. ¿Sí? Es sencillo. Todo el mundo los dice. Hasta los que no somos cristianos, ¿verdad?, lo dicen.
en la tele, en el radio, todo eso, todo el mundo ama, más en estas fechas, ¿no? Todo el mundo le manda felicitaciones, abrazos a todo el mundo, a sus fans, y dicen que te aman, ¿verdad? Todo el mundo. Cuando en realidad ni siquiera saben lo que realmente significa la palabra ama o amar. Nosotros como cristianos tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Ser creyentes de hechos. Que nosotros hagamos las cosas más que decirlas. Séptima característica. Los cristianos de Tesalónica eran cristianos de confianza. Y que eran cristianos de confianza por algo bien importante. Porque eran fieles en la oración. Si usted necesitara algo y que de algo dependiera algo fundamental en su vida, ¿a quién se le va a encargar? ¿A cualquier persona o a alguien en la cual usted le tuviera confianza? Alguien que le tuviera tu confianza. Fíjense que Pablo les encargó a estos jóvenes creyentes de 1 año que oraran por él. Vámonos ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. ¿Ya llegaron? Dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Cuántas palabras les tuvo que decir Pablo a estos hermanos? ¿Cuántas? ¿Cuántas palabras son? 4, ¿verdad? La primera es hermanos. Se dirigió a esos jóvenes creyentes de 1 año o menos de convertidos. Fíjense que la palabra orar es un imperativo, ¿sí? Pero ¿saben por qué lo hizo Pablo? Porque él sabía que estos hermanos no le iban a fallar. ¿Necesitaba Pablo de las oraciones de ellos? Sí. Todos necesitábamos de las oraciones de todos y cada uno de ustedes. Todos. Los hermanos diáconos, los hermanos encargados de los ministerios, los pastores, los líderes, todos. Y cada uno de nosotros tenemos pruebas, dificultades, circunstancias. Necesitamos orar. A veces cuando digo esto, hasta siento vergüenza. Por mí. Un hombre como Spurgeon, que se conoce como el príncipe de los predicadores, él oraba 8 horas al día. 8 horas al día. Y él también era casado, también tenía hijos, tenía que trabajar. Pero él dedicaba 8 horas al día a orar. Hay otro hombre, George Mueller. Él trabajaba en la India, tenía orfanatos. Y solamente tenía 20,000 niños huérfanos para darles de comer. Y él no tenía Televisa para que hiciera el Teletón, ni TV Azteca, ni nada. ¿Saben cuál era su única estrategia? Orar. Jamás le dijo a una sola persona que necesitaba comida para esos miles de niños. Y durante todo su ministerio, más de 30 años, jamás faltó el alimento para esos niños. Solamente oraba. Y les digo que cuando comparto este tipo de cosas da vergüenza, porque a veces uno dedica 1 hora, 2 horas, no sé. Y pues no se compara, ¿verdad?, con lo que estos grandes hombres de Dios hacían. Pero eso es algo bien importante. Eran creyentes de confianza. Eran creyentes a los cuales, con su poquito de edad en Cristo, Pablo les dije, oren por mí. Yo espero que muchos de ustedes estén orando. Muchas de las peticiones que ustedes ponen ahí en las cadenas de oración de los grupos, yo espero que todos las lean. Y no solamente las lean, que oren. Y un consejo más, que sea ahí en el momento cuando ustedes lo abran. Porque si ustedes lo abren y lo leen y dicen, al rato, les aseguro que se nos olvida por todos los trajines del día. Oren ahí, en ese momento. Y si pueden ahí contestar, ¿verdad?, estoy orando por ti, o lo que ustedes quieran, ¿no? Háganlo. No saben cuán importante es
para la persona que está pidiendo a ese apoyo de oración, saberlo, que sus hermanos en Cristo están orando por él. Háganlo. ¿Okay? Yo sé que algunos lo hacen, síganlo haciendo y háganlo más. ¿Okay? Fíjense, Pablo no solamente se los pidió una vez, se los pidió 2 veces. Y no porque en la primera ocasión no lo hayan hecho, sino porque sabía Pablo que ellos iban a ser fieles en cumplir con esa tarea. Vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Y aquí les pidió algo específico. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es decir, Pablo estaba diciendo, hermanos, así, ¿verdad? Oren, ¿verdad? Para que la predicación de la palabra dé el mismo fruto que dio en ustedes. Entonces, fíjense bien. El día de hoy vimos 7 características de los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Cristianos modelos. Si nosotros queremos cumplir un gran propósito en nuestra vida, pues no lo vamos a hacer a pasos agigantados, ¿verdad? Porque a lo mejor nos falta entrenamiento. ¿Sí? Pero ¿qué tal si nosotros agarráramos 1 o 2 o 3 propósitos en serio? ¿Sí? Para decir, Señor, el año que entra, yo realmente voy a hacer el propósito, hago el propósito de ser un cristiano fiel. Amén. O voy a ser un cristiano comprometido con predicar la palabra. Y esa meta de 1 por 1, no, pues va a quedar chica, ¿verdad? Voy a traer 5, 10 o más personas, discípulos, ¿verdad?, a la iglesia. Puede ser. No sabemos, ¿verdad?, lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y recuerden esto: Dios nunca ha utilizado a las multitudes para hacer su voluntad. Con un solo hombre, con un solo cristiano que sea fiel, con un solo cristiano que tenga la fe suficiente, Dios lo utiliza y puede hacer su obra. Porque ese cristiano fiel no eres tú y no soy yo. El próximo martes se hacen propósitos, ¿verdad? Ahí en su mesa, hagan un propósito espiritual. Y siempre lo decimos al principio de año: Dios, el año que entra sí voy a leer la Biblia diariamente. ¿Cuántos lo hemos cumplido? Dios, el año que entra sí voy a memorizar tu palabra. Dios, el año que entra no voy a faltar a ningún servicio, ¿verdad? Dios, el año que entra, ahora sí, ¿verdad? Voy a llevar a mi familia a las reuniones, ¿no? Un propósito, hermanos. 2 propósitos. Pero reales. Ponles tiempo, ponle cómo lo vas a lograr para que eso se pueda plasmar. Y obviamente, la ayuda de Dios ahí va a estar. Tú vas a contar con ella. Porque, dice la Escritura, Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y estos propósitos, pues no son míos, ¿verdad? Son de Dios. Son plasmados aquí, ¿verdad? Son las buenas obras que Dios ya preparó de antemano. ¿Para qué? Para que todos sus hijos anduviésemos en Dios. Vamos a hacer una oración, pero no te pares. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza en señal de reverencia a Dios. Y no quiero que te comprometas conmigo, porque yo soy tu hermano en Cristo. Yo quiero que tú te comprometas con Dios. Tampoco quiero que abras un ojo y te fijes, ¿verdad?, si el hermano que está al lado de ti lo va a hacer. No, hazlo tú. Si tú quieres comprometerte con Dios y que te puedas parecer más, un poquito más a estos hermanos de Tesalónica, a estos hermanos ejemplo para nosotros, hazlo.
Pon en tu corazón 1, 2, 3, los propósitos que tú creas que realmente puedes cumplir. Y no me los digas a mí, díselos a Dios. Sería lindo que este año que está por comenzar, si Dios nos presta vida, podamos ser esta clase de cristianos. Cristianos de fe, constantes, fervientes en la oración. Que el tiempo que Dios ha invertido en nosotros sea un tiempo provechoso para nuestras vidas. Padre Santo, gracias te damos en primer lugar porque hasta este día tú nos has ayudado, Ebenezer. Hasta aquí tú nos has ayudado. Tú eres nuestra roca, Señor, nuestra roca de ayuda. Gracias por ello, Señor. Gracias porque a pesar de dificultades, de problemas, de enfermedades, de necesidades económicas, a lo mejor del fallecimiento de algún ser querido, Señor, pues tú nos tienes aquí, Señor, con planes y propósitos todavía. Y nos tienes aquí en esta iglesia local, porque a ti así, Señor, te ha placido, porque esa es tu voluntad. Y tú quieres, Señor, que nosotros como cristianos seamos cristianos ejemplares, como estos cristianos de Tesalónica. Y el día de hoy, Señor, yo me comprometo delante de ti a ser un cristiano fiel, que te ame, que te sirva, un hermano generoso, un hermano, Señor, que se comprometa a edificar, Señor, a mi familia si no lo estoy haciendo, a mis hijos, a mi esposa, Señor, y a vivir de la manera que a ti te agrada. Y que realmente, Señor, los propósitos que yo pueda tener, Señor, para el año que entra, sean esos, Señor. Propósitos y no solamente buenas intenciones que se olvidarán al ir corriendo los días del año que está por entrar. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.